La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carolina Fuentes Ayala. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes que tan amablemente nos acompañan. Estamos transmitiendo en vivo vía internet a través de Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, Radio San Juan Diego. Gracias por sintonizar y acompañarnos aquí en tu programa La Fe que Celebramos, en donde se abordan temas referentes a la liturgia, temas variados que nos ayudan y esperamos ese es el fin, que te ayuden en tu crecimiento espiritual. El tema de hoy, sacramentos y sacramentalidad litúrgica. Objetivo: despertar el interés por conocer la celebración y acción ritual de los sacramentos, para encontrar así su contenido teológico de cada uno de ellos y así puedan ser los pilares de la vida cristiana. Pues bien, queridos hermanos, damos inicio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya estamos aquí nuevamente, una vez más. Agradecemos, ¿verdad?, a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reunir aquí para conocer cada vez más de Él. Te invito para que compartas, para que pues transmitas a todos tus contactos este tema muy importante el día de hoy, sacramentos y sacramentalidad litúrgica. Un tema muy especial. Vamos a hablar de estos medios eficaces de salvación. Pues bien, queridos hermanos, la eficacia del sacramento no procede del ser humano. Positivamente que la eficacia procede entonces de la obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección, objeto del memorial, y que Él es gesto sacramental, es un ofrecimiento permanente de Dios al ser humano, quiera que éste lo acepte o no. O sea, esto es una gracia que nos viene de Dios. Por eso la expresión pone en primer plano la acción sacramental como tal, por la cual el misterio de Cristo, opus operando, es celebrado y así ofrecido con invitación a esta persona y a esta comunidad para que asuma de forma más profunda la vida de ese seguimiento a Jesús. Ahora, la palabra sacramentalidad está formada con raíces latinas y significa cualidad relativa al modo de lo sagrado. La sacramentalidad es la semiótica de la fe de la Iglesia. ¿Has participado tú en pláticas presacramentales? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué temas abordas? ¿Conoces la celebración del sacramento del bautismo o de la confirmación? Pues te invito a participar, enviándonos una respuesta, un comentario ahí en el chat. Compártenos qué tanto sabes tú de pláticas presacramentales, pláticas de sacramentos, cómo las preparas, cuál es quizás la reacción de la gente.
asumen este compromiso al paso del tiempo, o muchas veces se da que son personas únicamente se adentran en la plática, van a la plática, pero jamás volvemos a ver su presencia en la iglesia. Pues bien, este tema es precisamente para que conozcamos que no solamente los sacramentos, los sacramentales se quedan en una plática, sino que van más allá. Hay que seguir en esa preparación, en ese conocimiento, ya que el estudio litúrgico de los sacramentos se centra sobre el aspecto de la celebración y la acción ritual. En los tratados teológicos del pasado se entendía a presentar los sacramentos a través de una perspectiva doctrinal más que ritual. Otro extremo fue el examinarlos con base en consideraciones únicamente de rúbricas. Si bien es cierto entonces que las rúbricas pues son normas, indicaciones y sugerencias con los que la Iglesia misma regula su liturgia, pues todo esto forma parte de esa acción ritual. Y no presentan la totalidad de una celebración litúrgica, que incluye sea la doctrina, sea la espiritualidad que viven transmitidas por los diversos elementos de esa acción ritual. Bien, los sacramentos fueron instituidos para ser celebrados. Son, por su naturaleza y finalidad, celebraciones de la Iglesia. Como tal, entonces son ritos litúrgicos que consisten en textos proclamados, gestualidad y símbolos, y a menudo objetos materiales, que son de los que nos podemos dar cuenta. Esto para la interpretación doctrinal tradicional de los sacramentos. Pues debemos agregar a esto la enseñanza contenida en la Sacrosanctum Concilium números 7 y 61, que nos dice lo siguiente: Cristo está presente siempre en su Iglesia, la asocia siempre así en su oficio sacerdotal, a tal punto que la liturgia es tenida como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Jesucristo está presente en los sacramentos, hermanos, de modo entonces que cuando uno bautiza es Cristo mismo quien bautiza. Ahora, del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de todo esto deriva su eficacia de todos los sacramentos. Los sacramentos están orientados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y a rendir culto a Dios. No solo los sacramentos suponen la fe, sino que la nutren y la expresan mediante los ritos que confieren la gracia. Y la misma celebración dispone muy bien entonces a los fieles a recibirla. Los sacramentos ofrecen a los fieles esa posibilidad de santificar casi todos los acontecimientos de la vida por medio de esa gracia divina que otorgan. Todo uso recto de las cosas materiales puede ser entonces dispuesto a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Bien, ahora, la palabra latina sacrosanctum designa en lenguaje jurídico el depósito de una suma. Esto es como garantía de la buena fe y la promesa del cumplimiento. Fíjense, en el lenguaje militar se llamaba así al juramento de la fidelidad. En el cristianismo, empezando por el norte de África, en el siglo II, se tradujo así a veces el griego misterio, pero mientras el término sacramento se fue utilizando para designar los signos visibles y eficaces de las realidades divinas. Muchos significados le han dado a esta palabra. Las realidades mistéricas celebradas en la liturgia cristiana, por la que Dios nos comunica la salvación en la Iglesia,
por la participación en el misterio pascual de Cristo. Bien, el verdadero sacramento es Cristo Jesús. Como decía San Agustín, no hay otro sacramento de Dios sino Cristo. Cristo es el verdadero sacramento. Él es el signo viviente que nos expresa la salvación, toda esa salvación que nos viene de Dios. La contiene Él en sí mismo y nos la comunica eficazmente ahora por medio de su Iglesia. Cristo, hermanos, no solo instituyó los sacramentos, sino que Él mismo es el sacramento primordial y definitivo del encuentro de Dios con la humanidad. Sacramento de salvación. Ahora, lo que Cristo tenía de sacramento visible, ahora ha pasado a su Iglesia, porque la Iglesia es Cristo, como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Veamos ahora qué nos dice el Lumen Gentium en los números 1, 9 y 48. Nos dice al respecto: como sacramento la Iglesia es instrumento de Cristo, instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio de la cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. La misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Entonces, dentro de esta Iglesia, toda ella sacramental, ahí se han configurado por voluntad inicial de Cristo y por un desarrollo de la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos. Sacramentos, signos sensibles instituidos por Jesucristo, depositados en la Iglesia para nuestra salvación. Aquí nos habla sensibles, nos dice esta palabra, sensibles. ¿Qué es sensible? Cosa que te lleva al conocimiento de otra. Sensibles. Por ejemplo, si nosotros vemos humo, nos lleva al conocimiento de otra cosa, a lo mejor hay un incendio, entonces nos lleva un signo, nos lleva al conocimiento de otra. Así los signos, los sacramentos son signos que nos llevan a otro sacramento. Son 7 los sacramentos en el sentido propio del término: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Estos 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. ¿Qué recibimos de cada uno? Veamos, primeramente, bautismo. El bautismo nos une al Padre Celestial. Es el pórtico para la Iglesia. Nos abre el camino para los demás sacramentos. Confirmación. El Espíritu Santo nos otorga los dones que necesitamos para ser testigos fuertes de Cristo, cristianos maduros en la fe. Eucaristía, sacramento de sacramentos por excelencia. Es el manjar de la vida eterna. Es donde Dios se nos da en alimento. La penitencia es el acercarse al trono de la divina misericordia. Es la reconciliación. Unción de los enfermos. Nuestro cuerpo experimenta la pasión de Cristo en nosotros por medio de la enfermedad. El Señor nos trae consuelo y fortaleza. Orden sacerdotal. El servicio a la comunidad. El servicio que da el sacerdote, en este caso, él a través de los sacramentos, de la Eucaristía, la misa, pláticas, evangelizaciones, nos va llevando a un camino de santidad. Matrimonio, un hombre, una mujer, unidos en el amor a Cristo, sirviendo para servir a Dios.
y son los sacramentos, estos dos últimos, de servicio. En el matrimonio, pues el servicio a la familia, al cónyuge, a los hijos, se va santificando la familia. Pues bien, son 7 sacramentos, 7 medios para lograr tu salvación. Tu salvación, como sabemos, nuestra salvación fue gratuita, pero a consecuencia del pecado original, ya no, perdimos ese privilegio. Ahora, ¿qué hace Dios? No nos abandona. Dios, en su infinita misericordia, envía a su primogénito, envía a Jesucristo. Viene nuestro Señor Jesucristo e instituye los sacramentos, que son medios para lograr nuestra salvación. Viene nuestro Señor Jesucristo, Él hace lo que le corresponde. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Trabajar en ellos para lograr nuestra salvación. Los sacramentos dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Pues bien, de los 7 sacramentos, los 3 primeros son sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Los 2 siguientes son sacramentos de sanación. Te van a sanar el alma, que es la penitencia y la unción de los enfermos. Y los 2 siguientes son sacramentos de servicio. Sacramento de orden sacerdotal y sacramento del matrimonio. Pues bien, hay aquí una cierta semejanza entonces entre las etapas de la vida natural y las etapas también de nuestra vida espiritual. Fíjense, el sacramento radical es el bautismo, pero el sacramento llamado por antonomasia, Santísimo Sacramento, es la Eucaristía. Es decir, todos los sacramentos, hermanos, giran alrededor de la Eucaristía. Todos se alimentan, se nutren de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el sacramento por excelencia. Sacramentos, actos de Cristo resucitado, como fuerzas así que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo. Estas acciones que actúan en su cuerpo, que es la Iglesia, son obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Estos 7 sacramentos que son eficaces porque siguen siendo actos de Cristo resucitado y su Espíritu a través de la Iglesia. Manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión de Dios, amor, Dios uno en 3 personas. El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, pues entonces así la Iglesia manifiesta al mundo ese don del Espíritu que inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. El tiempo de la Iglesia durante el cual Cristo ahí se hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia. Cristo vive y actúa en ella de una manera nueva, propia de este tiempo nuevo. Se actualiza todo, hermanos, todo está al tiempo. Actúa entonces Él por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Número 220 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice en qué consiste la economía sacramental. En la comunión de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente la Eucaristía hasta que Él vuelva. Explicaré brevemente en qué consiste el término economía, ya que a veces pareciera que nos están hablando de un balance de cuentas quizá de la Iglesia, y no. Debe quedar esto bien entendido, ya que no es ese sentido de economía,
ni tampoco se refiere a la administración de los dineros. Economía, en su etimología, viene del griego oikonomía. Oikos es casa y neimes es administrar, administración de la vida, de esa vida eficaz y razonable distribución de los recursos. Entonces, la economía sacramental es cómo la Iglesia dispensa, comparte con nosotros esos dones de Dios. Eso significa economía sacramental. Cómo la Iglesia dispensa, comparte con nosotros esos dones de Dios. Aclarado esto, que es muy importante, hermanos, pues entonces la liturgia es la comunicación de los frutos de la redención de Jesucristo. Jesucristo con su entrega, con su vida y especialmente con su pasión, muerte y resurrección, envió al Espíritu Santo, nos dio los dones de la redención, pero ahora la Iglesia tiene que dispensarlos, tiene que administrarlos, tiene que hacerlos llegar, comunicarlos. Esa es la función de la liturgia, ser como comunicadora de esos dones de Dios. Todos somos conscientes que es muy importante la comunicación. Hoy en día la sociedad es muy consciente de comunicar. Estamos en este momento comunicando. Pues también el Señor tuvo esa preocupación de comunicar. Comunicó al mundo esto que vino a darnos, esto que es la salvación. Entonces Él pensó en la liturgia, en los sacramentos, como forma de comunicar su salvación para todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Cristo comunica su gracia, sentado Él a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre todo su cuerpo que es la Iglesia. Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él, para comunicar esa gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras, acciones, accesibles a nuestra humanidad actual. Realiza eficazmente esa gracia, los sacramentos que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Recordemos que en cada sacramento es Cristo quien lo realiza. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Y durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza y Él anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre. Una vez por todas. Romanos capítulo 6, verso 10 y Hebreos capítulo 7, verso 27. Pues bien, este es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos, si nos ponemos a pensar, a meditar, suceden una vez y luego pasan, se olvidan, son absorbidos por el pasado. Pero el misterio pascual de Cristo, por el contrario, hermanos, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte, Él destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, entonces participa de la eternidad divina. Él, con su muerte, destruyó la muerte. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo también envió a los apóstoles
llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura, ellos anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y con su resurrección nos ha liberado del poder de Satanás y de esa muerte, y nos ha conducido así al reino del Padre Celestial. También para que realizara esa obra de la salvación que anunciaba ya mediante ese sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda esa vida litúrgica. Sacrosanctum Concilium número 6. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Las palabras y las acciones de Jesús durante toda su vida oculta y su ministerio público eran salvíficas. Anticipaban ya desde entonces la fuerza de ese misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que él diría a la Iglesia cuando todo pues tuviese un cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, por el Espíritu Santo que la conduce a la verdad completa. Juan capítulo 16, verso 13. Pues bien, así nos damos cuenta entonces que la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo. A base de estudios, iluminados por el Espíritu Santo, llenos de fe, la Iglesia reconoce este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así la Iglesia entonces ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Los sacramentos son de la Iglesia, en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia, porque ella es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella gracias a esa misión del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia, porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia. Pues bien, queridos hermanos, hagamos una pausa para dar respuesta a sus mensajes, saludarles, agradecerles su participación dentro de este tema del día de hoy. Vamos a ver. Vamos a agradecer primeramente a Bere Solís. Muchísimas gracias por estar en contacto aquí en La Fe que Celebramos. Berta Retana nos dice: agradezco el que nos tomes en cuenta para seguir conociendo más sobre nuestra religión. Dios los siga bendiciendo. Muchísimas gracias, gloria a Dios. Leticia Rivero nos dice: buen día, que tengan una semana muy bendecida en compañía del Espíritu Santo. Tereselina Rodríguez nos dice: buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana. Gracias, Caro, por compartir. Muchísimas gracias. Lupita Rojas nos dice: gracias por esta catequesis. Es muy importante recordar y reafirmar lo importante que son los sacramentos para nuestra vida. Les agradecemos en verdad infinitamente. A Berenice Monroy también agradecemos infinitamente nos acompañe. Cookies López, Víctor Manuel de la Santa Cruz, muchísimas gracias. Amaru Díaz, Marcela Yáñez, Verónica Monroy García, muchísimas gracias. Israel Huerta, muchas gracias por acompañarnos, por estar en sintonía en estos temas. Y en realidad, hermanos, hablar de los sacramentos
es muy importante, ya que muchas veces los sacramentos se toman únicamente como un acto social. Es importante adentrarnos en las pláticas presacramentales que dan estas pláticas previas a la celebración, ya que muchas veces nos acercamos sin un conocimiento completo. Incluso, aunque hayamos participado de una plática, no se toma conciencia plena de lo que vamos a recibir. ¿Y qué hacemos? Solamente lo tomamos como un acto social, un acto de fiesta, si fue un bautismo, si fue la Eucaristía, si fue la confirmación. ¿Y qué pasa? Únicamente hacemos presencia en la iglesia esa vez. Y de ahí jamás volvemos a acercarnos. Pues espero que este tema, esta reflexión, pues se adentre en ustedes, ayúdenos a compartir para ser más conscientes que una vez que recibimos nuestros sacramentos, tenemos esa eficacia, esos dones que nos vienen de Dios por el Espíritu Santo para ser miembros activos en la iglesia y seguir unidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pues bien, toda esta reflexión, hermanos, pretende ser entonces así un esfuerzo por acercar a la comprensión de los sacramentos, a la vida y a la experiencia del hombre, ya que es verdaderamente la experiencia de valores humanos la que tiene el poder simbólico necesario para hacer de la realidad divina una presencia visible, de tal manera que el hombre se pueda abrir a este don y recibirlo en la fe. Este don que sirva para nutrir su fe. Pero todo esto tiene que ser con un conocimiento, no nada más acercarse por el momento. La realidad antropológica experiencial, que es un factor interno constitutivo del símbolo sacramental, nos hace percibir todo aquello que el sacramento manifiesta, que el sacramento actúa en ese momento como existencia nueva, escatológica y espiritual, dicho todo con formulación taxitativa. Dimensión simbólica del sacramento, es auténtica teología del sacramento. Entonces, así vamos a poder entender que el sacramento, en los sacramentos se ocupa ese evento sacramental, es decir, saber cómo actúa Dios sacramentalmente, cómo regala a Dios y comunica su gracia, su salvación a los hombres. Esto no quiere decir que tal persona lo reciba, no. La salvación, hermanos, está para todos. Todos estamos llamados a la salvación. Dios regala, comunica su gracia a todos. Comprender entonces el evento especial de la gracia de Dios, de su acción salvadora. Tener presente que no necesitamos hacer ningún mérito para lograr que Dios comunique su gracia a nosotros. Simplemente acercarnos, conocer. Cada que nos acercamos a algún sacramento, tener esa apertura, abrir nuestro corazón para que así toda esa gracia que Dios derrama no sea desperdiciada, no sea llevada a lo vacío. Los sacramentos son signos que nos llevan a la salvación, pero nosotros tenemos que trabajar en ellos para que así la eficacia se logre en nosotros. Pues bien, queridos hermanos, por hoy ha sido mi aportación, esperando como siempre pues les sea de gran ayuda en su crecimiento espiritual. Gracias en verdad por su sintonía, ayúdenos a compartir este servicio de evangelización virtual. Gracias a Patti, gracias a Nancy en los controles técnicos y principalmente gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos para conocer cada vez más de Él. Bendito seas por siempre, Señor. Agradecemos a todos ustedes que tan amablemente se unen y se unirán más a esta transmisión.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.